Arratsalde on danoi, ongi etorri beste saio batea. Aurreko saion amaieran konta gendun morun, gaurko hitzaldixe, oindala pre-COVID, antes de COVID, epokan alegindu ginean ekarten, eta bueno, garaiaretan ezin izan zan ekarri, baina zehatxik alegindu ginean, eta on barriro bigarren huelta baten alegintzen ga, eta lortu dugungun ekarti, gaurko ponenti, Jeronimo López. Berak lantzen dabein gaixak oso interesgarriak izalako, alde batetik, klima aldaketin inguruko edukizat daukelako, baina gero entorno edo ingurune oso ez ohikutan lantzen dalako. Azkanin da pertsona bat, beran ikerketa gaur eruteko Antartida juneitzen dana. Eta hainbat espedizioen jabena. Eta bueno, beran ikerketa guzti horretxetan erundau. Eta bueno, papera masan dakazue, eta ikusiko zue, kurrikulun ni neu sustatak gatuna. Benetan, puntako pertsona bat akreditau, berbaetxeko, gaurko gaixan ingurun. Eta zehazki izango dela, el hielo y las regiones polares ante el cambio climático. Eskerrik asko por venir y tuyo es el público. Arratsalde on, eskerrik asko, a Josu y a todos por estar hoy aquí, y en particular a los que han organizado esta conferencia y organizan estos ciclos, ¿no?, dentro del grupo Zientziaren Gitzak, y en particular a Eduardo Zavala, a Mario, que son los que han contactado conmigo y me han dado la oportunidad de estar hoy en Ondarroa, hoy, ayer y mañana, que nos vamos a quedar por aquí. Y gracias, también me han dado la oportunidad de reunirme con algún amigo vasco, Juanjo San Sebastián, que es un magnífico alpinista vasco y muy buen amigo mío, y que ha venido desde Bilbao para vernos. Todo esto ha sido gracias a Zientziaren Gitza, que me han invitado a venir. Y bueno, voy a hablar de esta cuestión que han propuesto, ¿no?, para la charla de hoy. Entonces voy a hablar mucho del hielo, que tenemos en nuestro planeta en varios lugares, en particular en las regiones polares, pero también en las montañas. Y voy a hablar un poco de la importancia de ello y en qué situación se encuentran estas regiones y el hielo ante este aspecto que tanto nos preocupa a todos y que hoy en día es reconocido de manera general del llamado cambio climático actual, ¿no? Entonces voy a hablar mucho de estos dos sitios, fundamentalmente del Ártico. Aquí está el Polo Norte, y entonces parece una extensión de hielo similar, parecida, un poco más pequeña, pero a lo de la Antártida. Pero son muy distintos el Ártico y la Antártida, y se ve muy bien en estos perfiles. El Ártico es fundamentalmente un océano rodeado de continentes. Y el hielo está en gran parte, es el mar helado, como se ve aquí, una superficie de mar helado. Es decir, que un submarino puede, y de hecho ha ido varias veces al Polo Norte, rompe 2, 4, 5 metros de hielo y puede ir al Polo Norte. Pero eso es imposible en la Antártida. La Antártida es un continente recubierto casi todo, como vamos a ver, más del 99,7% de la Antártida está tapado de hielo. Y de un hielo que no es como el mar helado delgado, sino que tiene una media de algo más de 2 kilómetros de grosor de hielo. Y en algunos lugares llega a casi 5 kilómetros, 4.800 metros de grosor de hielo. Entonces son muy diferentes ambas situaciones. Un barco, un submarino no podría ir al Polo Sur, que está por aquí, ¿no? Y estas zonas, con tanto hielo, están sufriendo pues, cambios importantes, que es de lo que vamos a hablar. Porque el cambio climático, hace unos años había que decir, hay gente que lo discute, hoy en día no lo discute nadie que sea un poco sensato, ¿no? Porque las evidencias son indudables. Aquí lo vemos desde la mitad del siglo XIX, de cuando la revolución industrial, estas barras azules más oscuras o menos indican temperaturas más frescas y hacia el rojo más cálidas, y se ve la tendencia que ha llevado el clima. Y
reconocemos, sabemos que desde esa época hasta ahora la temperatura media en la Tierra ha subido 1,2 grados centígrados y que casi todos los años superamos aquí el mes de julio más cálido desde 1880 hasta el año pasado y vemos la evolución que llevan las temperaturas. Sabemos que hoy, a finales de diciembre del 2021, la media del año, el valor del año 21, ha sido 416 partes por millón de CO2, de dióxido de carbono. Y vamos a comentar luego, sabiendo precisamente información que nos dan los polos, sobre todo la Antártida, qué significado tiene este valor, porque uno ve esta cifra y dice, pues será mucho, será poco, será estos años que le ha dado por haber más, pero la investigación en los polos, en particular en la Antártida, también en Groenlandia, que antes no he dicho que no todo el hielo del Ártico es el mar helado, en Groenlandia sí que hay grosores de más de 3.000 metros de hielo, no tan antiguo como el de la Antártida, pero mucho hielo. Y en relación con esta cuestión del cambio de las temperaturas, no solo sabemos lo que ha habido hasta ahora, sino que tenemos, gracias al panel intergubernamental para el cambio climático, que depende de la Organización Meteorológica Mundial, de la ONU, sabemos los distintos escenarios, hay distintos escenarios futuros, pero sabemos que todos esos escenarios indican que a lo largo del siglo XXI, en el que ya estamos, la temperatura va a seguir creciendo. Según algunos un poco menos, según otros más, aquí vemos a dónde puede llegar y el grado de incertidumbre. Incluso esta línea aquí abajo es si dejáramos de emitir CO2, cosa imposible porque se pararía el transporte mundial, la aviación, etcétera, pero aunque dejáramos de emitir ahora, seguiría subiendo también debido a lo ya emitido. Y, esto no va. Este panel intergubernamental ya hace unos años fijó como límite de seguridad los 2 grados centígrados que no deberían superarse a lo largo de este siglo. Y la reunión celebrada en París en 2015, la Conference of the Parties, se llama la COP21, que se celebró en París. Estas son unas reuniones que hay cada año. Llegó a fijar un acuerdo internacional, se hizo, que no debería pasarse este límite y que a ser posible debería ser 1,5 grados centígrados. Y esto, incluso lo de los dos, equivale a que no superemos las 400 partes por millón de CO2. Esas que hemos dicho que ahora, al empezar el año 2022, ya en la atmósfera hay 416. Estamos no muy lejos de esa cifra límite que es para final del siglo, es decir, que estamos cerca de alcanzarla dentro de poco. Y según este panel intergubernamental, a finales del siglo XXI, hacia el año 2100, la temperatura habrá subido entre 3,7 y 4,9 grados centígrados si no hacemos nada. Luego veremos lo que eso puede significar. Y una de las consecuencias más importantes de este aumento de la temperatura es la subida del nivel del mar. Y esto en muchos lugares de la Tierra, porque gran parte de la población mundial vive en áreas costeras, grandes ciudades, Nueva York, Shanghái, muchas ciudades en el mundo están en áreas costeras. Ondarroa también, aunque sea de otras dimensiones, como sabemos bien. Entonces, la tendencia a la subida del nivel del mar a lo largo de este siglo pues, es evidente. Hay mucha incertidumbre con cuánto va a subir el mar. Es mucho más difícil saber eso en los modelos que cuánto va a subir la temperatura, porque la subida del mar depende de más factores, como vamos a comentar luego. Pero lo normal es que esté desde el año 2000 en el orden de entre medio metro y que no pase de 1 metro, 80 centímetros, quizás 60 centímetros. Pero puede haber algún escenario que lo lleve hasta valores más altos. Y de esto vamos a hablar también y qué conexión tienen los polos con ello. ¿Y por qué estas cifras del Acuerdo de París? ¿Por qué les dio por poner 2 grados o 1,5 grados? No es una cifra casual, sino que se sabe que ese límite, entre 1,5 o 2 grados, es un límite de aumento de la temperatura que si se supera, si la temperatura sube más de eso, puede haber
un riesgo muy grande de perder gran cantidad de hielo en la Antártida y aquí vengas un escenario el año 2000, 2100, 2200, hasta el año 2500. Si no se pasa de 1,5 grados, las subidas van a estar, incluso dentro de 2 siglos, de 3, en valores de muy pocos metros, 1, 2, 3 metros, hablando de 300 años, 400. Pero si se superan los 2 grados centígrados, llegamos a esta situación y las cifras pueden estar entre 10 y 15 metros de subida del nivel del mar, que todos, y aquí en Ondarroa, podemos hacernos ideas lo que significa eso. Estos modelos, que están hechos usando información fiable y publicado en medios muy reconocidos, ¿no? La revista Nature, por autores que saben lo que dicen, nos hace ver la importancia de seguir estos acuerdos, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto y qué conexión tiene con la Antártida, con los polos? Bueno, la mayor cantidad de agua dulce que existe en nuestro planeta está en forma de hielo. El hielo es más del 85% de toda el agua dulce que hay en la Tierra. El siguiente lugar donde hay más agua dulce son los acuíferos subterráneos. Y todo eso que nosotros vemos más como agua dulce, los ríos, los lagos, los embalses, la humedad del suelo, la vegetación, son cifras pequeñísimas en comparación con, sobre todo, el agua dulce que hay en el hielo. Y de ese agua, la gran mayoría, las 3/4 partes, están en un continente donde no hay agua líquida prácticamente, sino que está todo en forma de hielo, que es la Antártida. Y en otros glaciares, de los cuales la mayor parte es Groenlandia, se encuentra pues, gran parte del resto. Es decir, ahora ya yendo al hielo, no al agua dulce. Aproximadamente el 92% de todo el hielo que hay en la Tierra está en la Antártida. Y en Groenlandia el 7,5%. Y en estos glaciares que tanto nos gustan a muchos de los que estamos aquí, en las montañas, etcétera, pues son muy espectaculares, pero es una cantidad relativamente pequeña. Incluso en esos grandes glaciares del Karakorum que vemos aquí en esta imagen, el pico Chogolisa, lo digo por si alguno se pregunta qué montañas son estas, desde la parte alta del Hidden Peak. Estos grandes ríos de hielo, los glaciares en los Alpes, significan muy poca cantidad de hielo, aunque tienen una enorme importancia ecológica, por un lado, para los ecosistemas en las zonas montañosas, al pie de las montañas, y para los pobladores que viven al pie de las cadenas de montañas, porque eso les aporta agua en verano, cuando suele haber menos precipitación. Es decir, son glaciares muy importantes, y ahora vamos a hablar qué está ocurriendo con ellos, que es también pues, muy preocupante, porque al ser glaciares más pequeños, su inercia es mucho menor. Que se deshiele la Antártida con 2 kilómetros de hielo, no hay ninguna posibilidad de que ocurra. Incluso en una escala de centenares de miles de años. Se perderá hielo, pero no va a desaparecer el hielo. Pero sí vemos que en estos glaciares, por ejemplo, en el Himalaya, en los últimos 39 años, la superficie de hielo ha descendido un 9%. En los Andes del sur del Perú, en 45 años, la superficie de hielo casi se ha ido a la mitad. Miremos estos casos, que son glaciares más pequeños en Nueva Guinea. En los últimos 39 años se ha perdido el 93% del hielo. O en este caso de África, ¿no? El Kilimanjaro. En 32 años pues, se ha reducido el 71%. Esta montaña, el Kilimanjaro, es un caso muy claro de esto y que algunos lo vamos o van a ver. Esta parte alta del Kilimanjaro está muy cerca del Ecuador, ¿no? Entre Kenia y Tanzania, esta montaña que roza los 6.000 metros y que es un volcán, pero tiene glaciares en la parte alta, que en 1912 pues, tenían esta extensión, que en 2002, que es cuando yo tomé esta fotografía, pues eran de este orden. Pero se han hecho estudios serios basados en documentos históricos, imágenes, etcétera, y se ve que en un siglo, desde 1912 a 2011, cómo ha ido disminuyendo el hielo, no la nieve, porque en invierno puede nevar y luego se funde, sino lo que es hielo en el Kilimanjaro. Y se ve que en esos 100 años ha perdido pues, casi el 85% de hielo. Y, sobre todo, lo más indicativo es lo que muestran los modelos, ¿no? En la parte alta de Kilimanjaro
una parte de esos glaciares van a desaparecer prácticamente seguro hacia 2040 y es muy probable que hacia el 2060 no quede nada de hielo en esta montaña, que entre otras cosas Kilimanjaro, en la lengua de los suahilis, el pueblo que vive al pie, significa montaña que brilla, porque, por el hielo, ¿no?, que tiene. Brillará cuando nieve alguna vez en invierno, pero no por los glaciares, aunque le seguirán llamando así. Esos hielos que se llaman hielos penitentes, ¿no?, porque como hay mucha ablación, se quedan endurecidos estos pináculos que dificultan andar. Esto es en la parte alta del Kilimanjaro. Y estos glaciares que decíamos pequeños, al tener muy poca inercia, pues tienen un riesgo de desaparecer mucho mayor. Y entre esos están los únicos glaciares que hay en la península ibérica, están en los Pirineos. Los hubo en el último máximo glaciar hace unos 20.000 años, pues había hielo lenguas de hielo de varios kilómetros en Gredos, en el Guadarrama, en los picos de Europa, pero actualmente solo hay glaciares y pequeños en los Pirineos. El glaciar de las Maladetas, que lo vemos aquí muy retrocedido de a dónde llegaba durante la pequeña edad del hielo, esa etapa entre el siglo XVI y el siglo XIX, que fue más fría y el hielo se extendió más, ¿no? O el Monte Perdido, ¿no?, también en los Pirineos centrales, en Huesca. Cómo era su extensión en 1919, el glaciar superior se unía con el inferior, ¿no?, varias cascadas de Seracs, aquí en 2014, aquí en 2001. Esto tiene aquí marcado estas cosas debido a un estudio realizado recientemente del que corresponden estas fotos. Esta foto es del año 2020, aunque se puede ver que está desconectado totalmente el glaciar inferior del de arriba, que no hay cascadas de Seracs. Esto se publicaron los resultados de este estudio el año pasado en una revista científica y de hecho este estudio puso de manifiesto que, claro, esta es la situación actual, pero el clima en los últimos siglos ha tenido esa pequeña edad del hielo que vemos aquí, más frío, ¿no? Aquí se ven las temperaturas, más altas arriba, más bajas hacia abajo. Y esto es los años de nuestra era, ¿no?, hasta el año 2000 y pico, y por aquí entre el siglo XVI, siglo XIX, hubo esta etapa fría que se llama la pequeña edad del hielo, que tuvo como predecesora una etapa cálida que se llama el óptimo climático medieval. En la Edad Media las temperaturas eran más altas que lo que fueron luego en esta época. Por eso hubo tantas epidemias, pandemias, ¿no?, la peste negra, que dejó la población de Europa reducida a la mitad. Imaginemos si ahora no muriéramos la mitad de los europeos. Eso pasó más o menos en esos años 1100, 1200, 1300. Pues bien, lo que queríamos ver en este estudio, en el que con otros compañeros participé, era si el glaciar había desaparecido durante ese periodo cálido de la Edad Media. Y la conclusión es que no. El glaciar del Monte Perdido resistió el periodo cálido de la edad del óptimo climático medieval, es decir, era más antiguo y lo resistió, y luego se incrementó el hielo durante la pequeña edad del hielo. Pero todo el hielo de la pequeña edad del hielo lo ha perdido ya. Es decir, está ya fundiéndose hielo que era previo a ese periodo más cálido. Y se cree que en pocas décadas, quizá dos, 3 décadas, este glaciar puede llegar a desaparecer. Pero bueno, más que centrarnos en esos glaciares, que no dejan de ser importantes por esos motivos que he dicho, pero vamos sobre todo a hablar de lo que tiene más importancia a escala global, a escala general, porque esos lugares, aunque están muy lejos, pues el Ártico, pues estaremos a 6.000 kilómetros hora de allí. La Antártida, de aquí de Ondarroa, estamos pues a unos 13.000 kilómetros de la península antártica, de lo que nos queda más cerca. Está el doble de lejos y están a miles de kilómetros. Pero lo que pasa en esos lugares afecta al conjunto del planeta. Y lo vamos a comentar ahora por qué. Y no solo eso, el conjunto del planeta, y los humanos en particular, o con nuestro efecto en el clima constatado en el cambio climático actual, estamos afectando a esos lugares. Y eso, aunque nos quede muy lejos, también afecta a todas
y al clima y al nivel del mar y a estos efectos. Porque el hielo tiene, como decíamos, que era de lo que íbamos a hablar, tiene un papel clave en el sistema climático terrestre, por muchos motivos. Uno de ellos es por la reflexión de la luz solar, ¿no? Si nos llega la luz del sol, que es de donde viene la mayor energía que nos llega, y encuentra una superficie helada, pues se llega a reflejar gran parte de ello. Eso es lo que se llama el albedo, esa reflexión. Y si no hay hielo, pues se absorbe ese calor, es decir, menos hielo, más absorción. Por las circulaciones oceánicas, la temperatura de los océanos condiciona las corrientes y las corrientes tienen una gran conexión con el clima. Por el nivel del mar, que antes decíamos, si se funde el hielo, hace que suba el nivel del mar. Por las interacciones entre el aire y el océano, incluso en la absorción de gases, etc. Y en la productividad marina, lo cual conecta con la pesca y con muchos aspectos importantes. Y a pesar de que estas zonas polares pues, son muy importantes, están insuficientemente investigadas y conocidas, porque están muy lejos, siempre lo han estado. Ahora vamos a ver, se tardó mucho, sobre todo en llegar a la Antártida, ¿no? y en desarrollar programas de investigación allí. Entonces sigue habiendo necesidad de información en esos lugares. Y hay otro motivo, no solo que haya poca información, es que está constatado que el calentamiento actual, aquí se refiere a este periodo de 50 años, ¿no? En este periodo de 50 años, pues la temperatura había subido 0,6 grados centígrados cuando era ese momento. Es decir, que estábamos por aquí en los colores marrón, más o menos. Las zonas que aquí están en marrón clarito son las que se han calentado pues, como el conjunto del planeta, ¿no? Pero hay zonas que no se han calentado tanto, incluso que se han enfriado. Pero hay otras zonas que son las que más se ha calentado, estas que están en rojo y sobre todo en este negruzco aquí, ¿no? Estas son las zonas del mundo que más se han calentado en los últimos años, en esos 50 y también actualmente. Y se ve aquí que son zonas polares. Alaska, Canadá, el norte de Canadá, este sector de Siberia, la región de la Antártida Occidental, la península antártica, se han calentado del orden de 5 veces más, 4 o 5 veces más que la media del planeta. Es decir, que en las zonas polares está potenciado el calentamiento y además están potenciados los efectos del calentamiento, porque como hay hielo, el hielo se funde. Si el hielo está en el mar y se ha fundido, pues que es así como se ve desde un avión. Cuando se va deshelando el mar, se fragmenta la superficie que antes era continua. Entonces, ese mar deshelado provoca eso que decíamos, el albedo, ¿no? Cuando estaba helado, reflejaba hasta el 85, el 90% de la radiación solar. Sin embargo, si el océano está libre de hielo, solo refleja el 10%. El resto lo absorbe, se calientan las aguas, condiciona las corrientes y cambia el sistema climático. Si hay rocas, suelo, vegetación, pues se refleja el 20% más o menos. Y claro, en las zonas polares, en las dos, en el Ártico y la Antártida, ocurre esto, que en invierno, como hace mucho frío, y a pesar de que tenga sal, no se hiela a 0 grados el mar, como sabemos, pero en la Antártida se hiela por la salinidad que tiene a menos 1,8 grados más o menos. A esa temperatura del aire empieza a congelarse el agua, a esa temperatura del agua, perdón. Y entonces ocurre esto, se forman rosetones así y se cierra todo el mar helado. Esto no es el mar helado, esto que ven aquí más grueso, esto si lo fundimos es agua dulce, el mar helado si lo fundimos es agua salada. Estos se llaman plataformas de hielo y es hielo que viene del continente. Y cuando llega a la costa, como hay tanto hielo empujando, pues se prolonga, ¿no? Y se prolonga a veces centenares de miles de kilómetros cuadrados, en lo que se llaman las plataformas de hielo, y que tienen un grosor pues, de 100 metros, 200, pueden llegar a tener 800 metros, estar apoyadas en el fondo del mar o flotando. Hay áreas en la Antártida con plataformas de hielo del tamaño de la península ibérica, casi de 500.000 de kilómetros cuadrados. Pero eso, repito, es agua dulce. El Polo Sur, aunque está ahí en el centro de la Antártida y vemos que está plano, está a 2.900 metros sobre el nivel del mar.
casi como las cumbres de los Pirineos, aunque está en un área plana, pero acá, a 2.900 metros sobre el nivel del mar. Entonces el hielo baja mucho desnivel, no se puede detener en la línea de costa, sigue extendiéndose, ¿no? Y aquí ven, en la Antártida, en invierno, se hiela una enorme superficie de mar helado, luego voy a mostrar cuánto, y cada verano pues, se reduce a esta otra proporción. El que esto se produzca en más o menos medida, que haya más mar helado o menos, tiene esa gran importancia. Y donde esto sabemos bien que está siendo muy preocupante la situación es más en el Ártico que en la Antártida, porque en el Ártico, que decíamos que era un océano helado, se ha reducido y se está reduciendo muchísimo la superficie de mar helado. El mar helado en el Ártico, en el momento que había menos hielo en el mar, era del orden de 8 millones de kilómetros cuadrados de superficie, ¿no? como 16 veces la península ibérica de mar helado. Pero se fue reduciendo progresivamente y en el año 2012 se ha alcanzado la superficie más pequeña, el récord, ¿no? Hasta ahora, de menos mar helado en el verano, que eso, claro, como es el Ártico, ocurre al final del verano en nuestro hemisferio, que es el mes de septiembre. Siempre en el mes de septiembre están las cifras de menos mar helado. Y la más baja que se ha registrado hasta ahora ha sido en 2012. La línea amarilla aquí marca la media de mínimo mar helado durante 30 años, como ven, mucho menos. Y esto nos sirve para indicar pues, que luego los siguientes años, a 2012, hubo mayores superficies. Y el año, hace 2 años, el 2020, hace año y medio, ha sido la segunda vez de menos superficie. Es decir, que esto no es una cosa lineal, no es siempre que va a menos. Ahora puede haber unos años que aumenta. De hecho, esta última temporada de mínimo hielo, que fue el último mes de septiembre, el año pasado, 21, ha sido 4,72 millones de, no kilómetros cuadrados, perdón, falta una M aquí, millones de kilómetros cuadrados. Van a ver que he metido cifras así de actualización, algunas son de hace una semana o 2, de ciertas cosas que voy a decir, pero eso lleva que se me ha olvidado poner la M aquí. Es decir, que no siempre va a menos, no hay esa idea que a veces sale, ya se ha acabado el cambio climático, porque ahora llevamos 5 años que tenemos más frío, pues hay que tener cuidado con esas apreciaciones. Y otra cosa que llama la atención, que mientras que en el Ártico, estas últimas décadas, ven que siempre en muchos gráficos me estoy refiriendo a partir de hace 40 años, 40 y tantos, y sobre todo de 1979, porque en 1979 es cuando empezó a haber satélites con órbita polar que nos dan una verdadera visión fiable de cuánta superficie hay de hielo, qué grosor tiene, si es hielo de varios años o no, y eso lo sabemos bien desde 1979. Y vemos que en la Antártida, tanto en el momento de más máximo hielo, que es en el mes de septiembre en la Antártida, cuando en el Ártico es el mínimo, en la Antártida es el máximo, porque van las estaciones al revés, ¿no? Es el final del invierno en la Antártida. Pues ven que la tendencia es a subir ligeramente, cada vez, según vamos de 1979, los 90, el 2000, el 2015, etcétera, esta línea, la media de todo esto, tiende a subir. Y también en el momento de menos hielo, en febrero, es eso, al final del verano austral, ¿no? En la Antártida. Pues desde también 1979 hacia la actualidad, la tendencia es a más hielo. Es decir, parece que esto va al revés que en el Ártico. Y de hecho es así. Si miramos todo ese periodo, de 1979 hasta ahora, en el Ártico, que es lo de arriba, se ha ido pasando de cifras entre 7 y 8 millones a cifras pues, de ese orden que hemos dicho, que ha llegado a bajar de 4 millones, la mitad. Es decir, que se ha perdido mucho hielo marino en el momento de menos hielo, pero la tendencia es a bajar más o menos un 10% por década en este tiempo. Y en la Antártida la tendencia es a subir un 1% por década en el mismo periodo. Aunque esto, que ha sido así hasta 2015, que es cuando se refieren estas gráficas, ha empezado a cambiar desde entonces. Ya el año pasado, el anterior, tanto en el máximo como el mínimo de mar helado,
En la Antártida ha empezado a invertirse la tendencia. Y de hecho, hace unos días, el 25 de febrero, que es el momento de menos hielo este año, y va a ser el mínimo, porque ya a partir de ahora va aumentando el mar helado en la Antártida, es el final del verano, repito, en la Antártida, se ha alcanzado la cifra más baja, esta que ven aquí, el 25 de febrero, desde que hay registros, desde 1979. Y es la primera vez que se baja de 2 millones de kilómetros cuadrados de hielo marino en la Antártida. Y de hecho, en este mes de febrero, la temperatura en la Antártida fue 2 grados más cálida que la media para ese mes de todo el periodo que hay registro. Es decir, que empieza a haber síntomas también. El por qué ocurre esto se refiere a estos datos de hace un día. Como ven, estos datos son del día 3 de marzo, hoy que es 14, ¿no? Eso, pues de hace 10 días. Aquí ven dónde llegaba para todo el periodo este aquí hay 30 años más o menos. La media de hielo en el mes de febrero es la línea roja. Y lo que tiene aquí manchas blancas es el hielo que hubo en este febrero pasado, este mes pasado. Y aquí se ve lo que supone de anomalía respecto a la media. Es decir, hay zonas, las que están en tonos rojizos, estas de por aquí, que ha dejado de haber hielo donde lo había, o que ha bajado el 75%, el 50%. Los colores azules indican también la tendencia. Claro, el explicar esto, por qué en el Ártico la tendencia es de una manera, en la Antártida de otra, es complejo. Pero lo que viene a ser la justificación, luego hablamos más de eso si a alguien le interesa, pero es los vientos. En la Antártida hay vientos muy fuertes del centro hacia la periferia. Y esos vientos se llaman catabáticos, que son de presión y muy fuertes, extienden el mar helado. Y esos vientos pues, han estado muy fuertes últimamente. Y hasta parece que ese hecho de que los vientos esos estén tan fuertes tiene que ver con ello el agujero de ozono. Es decir, que se haya producido el agujero de ozono, que es negativo y preocupante para los humanos, y que se han tomado medidas para ello, luego voy a hablar del agujero de ozono, ha tenido un factor favorable para defender a la Antártida del calentamiento. El agujero de ozono se va a ir arreglando, como vamos a ver luego. Ya se va arreglando y se terminará corrigiendo en gran medida, pero eso va a debilitar probablemente los vientos y entonces terminará reduciéndose el mar helado en más medida. Pero bueno, combinando lo que pasa en el Ártico, que es esto, de que el mar helado va a menos, que en la Antártida va un poquito a más, esto es la suma de las dos cosas. Y se ve que la tendencia, combinando todo, es que sumando ambos lugares, desde 1979, que es cuando lo podemos decir de verdad por los satélites, se ha estado perdiendo una media cada año de 34.000 kilómetros cuadrados de superficie de mar helado en la Tierra. Que esto, he buscado este dato para que os fuera más cercano, equivale a más de 4 veces y media de pérdida de hielo la superficie del País Vasco. Eso se ha estado perdiendo cada año, desde 1979, desde hace 42 años. Y eso indica el efecto en esto que decíamos del albedo, ¿no? La reflexión y la influencia para la Tierra. Bueno, continuando con esas diferencias entre el Ártico y la Antártida, el Ártico, como decíamos, es un océano, quitando la parte continental que tiene el Ártico, pero hay un gran océano rodeado de continentes. Y continentes que son las zonas más contaminantes del mundo, ¿no? En Europa Occidental y Europa del Este, en Asia, en China hoy en día, en Norteamérica, hay ríos, hay contaminaciones a través de la atmósfera, de las aguas, etcétera, que llegan al Ártico. Y esto lo hace muy sensible. Y de hecho, el Ártico, con este calentamiento que decíamos, estas imágenes corresponden a Alaska. Esto es 1941 y esto 2004, 63 años, ¿no? Esta montaña es la misma que aquella. Lo que pasa es que esta raya que vemos aquí, donde llegaba el hielo en 1941, es aquella línea entre lo más claro y lo más oscuro, porque no ha dado tiempo a que los líquenes hayan colonizado la roca como sí lo han hecho donde ya estaba destapado. Aquellas montañas del fondo son estas, es decir, que aquí no hay interpretaciones, se ve directamente el retroceso que ha tenido tan tremendo. Y un tema en el Ártico, eso en Alaska es un lugar que, como decíamos antes,
el calentamiento se está haciendo notar mucho. Y tanto en Alaska, Canadá, en Rusia, etcétera, en los países escandinavos, hay un tema de enorme importancia para el clima y para la pérdida de hielo, que no es solo que se pierda el hielo en el mar o los glaciares que están encima del terreno, sino que también hay hielo dentro del terreno, en los poros, en las aguas subterráneas, es decir, que está congelado y permanece congelado incluso en verano, cuando se funde una capita superficial que se llama la capa activa, que puede ser 20 centímetros, 10 en algunas zonas, puede llegar a 2 metros, 3 metros, eso se llama la capa activa del permafrost. Y lo otro, lo que permanece helado por debajo de la capa activa, es lo que se llama permafrost, ¿no? El suelo permanentemente congelado, que puede ser permafrost continuo, como se ve aquí, discontinuo, esporádico, pero que tiene unos efectos muy importantes para muchas cosas. Y sobre todo porque hay permafrost, claro, aquí en la península ibérica estamos en las zonas de muy alta montaña, también hay suelos helados, pero suelos que permanezcan helados y se les pueda llamar permafrost, que para que ocurra eso no es en muchas montañas, vamos en invierno y vemos el suelo helado, que está duro, que hay agujitas de hielo, ¿no? Pero eso no es permafrost. Para que le podamos llamar permafrost a un suelo, tiene que permanecer helado 2 años seguidos, incluida la época de verano. Es decir, tiene que estar congelado 2 años continuados, incluido la etapa intermedia. Eso ya no es tan fácil. Pero todo lo que está aquí en Malva sí le ocurre eso. Entonces ven toda esta zona de Rusia, de Siberia, por aquí por el norte de Canadá, Alaska, en la periferia de Groenlandia, los países escandinavos. Es decir, en el hemisferio norte hay muchos millones de kilómetros cuadrados de superficie con permafrost. Y iba a poner la foto anterior. Y el permafrost, que aquí se veía 400 metros casi de grosor. Hay zonas que hay permafrost de más de 1 kilómetro y permafrost muy antiguos, suelos que llevan congelado varios centenares de miles de años y han estado congelados. Entonces, la pérdida del permafrost tiene muchas consecuencias. También hay permafrost, no solo en tierra, sino debajo del océano en ciertas zonas, en el fondo marino, ¿no? En Siberia, por ejemplo, claro, el nivel del mar ahora está relativamente alto. Está unos 120 metros más alto que lo que estuvo hace 20.000 años, cuando el último máximo glaciar. Cuando se produjo ese último máximo glaciar, el agua congelada se quedó en forma de glaciares en Escandinavia, toda Europa, los glaciares llegaban a la altura de Berlín, en Europa. Gran parte de las islas británicas estaban tapadas por hielos de 1 centenar de metros o más, Escandinavia, etc. Aquí en la península no estaba cubierto todo, pero había lenguas de decenas de kilómetros en los Pirineos, incluso de 10, 12 kilómetros en Gredos, lenguas de glaciares como los que hay ahora en el Himalaya, en el Karakorum. Pues cuando eso ocurría, hace 20.000 años, el mar estaba más bajo que ahora, unos 120 metros. Imaginen aquí en la costa. Llegaría mucho más mar adentro lo que es la costa. Y eso estaba expuesto a una atmósfera muy fría, entonces se congelaba y se formó permafrost. Cuando se fueron fundiendo los glaciares, subió el mar hasta sus niveles posteriores, pero en esas zonas de permafrost las aguas muy frías, profundas, han seguido manteniendo el fondo helado. Y ahora que se van calentando esas aguas, esas corrientes de fondo, pues se está empezando a detectar liberación de esos gases que contiene el permafrost. Pues el permafrost tiene esa importancia de que tiene gases contenidos, que son gases de efecto invernadero, sobre todo metano, que mientras está congelado el suelo no permanecen allí. La actividad bacteriana está detenida debido al frío, ¿no? Entonces, si se funde el permafrost, se reactivan esos procesos, se libera metano, la actividad bacteriana también se reactiva y, de hecho, se ha visto estos últimos años en la costa de Siberia, pues barcos, han reportado muchos barcos, el océano burbujeante, como si estuviera hirviendo el agua, pero son burbujas de metano
que llegan a la superficie. Entonces, este tema del permafrost es de enorme importancia. Claro, lo es para los que viven en esos sitios, que donde había suelo helado, pues se crean encharcamientos, hay colapsos de este tipo, lo que se llama criocars, hay deformaciones en el terreno, porque se hiela, deshiela, las cimentaciones, porque en el Ártico, a diferencia de la Antártida, vive mucha gente en esas altas latitudes. Hay más o menos 4 millones de habitantes en la zona de lo que es el territorio ártico. Y hay trenes que pueden ver lo que provoca esas deformaciones, hay carreteras, hay cimentaciones, hay muchos oleoductos, gaseoductos que al deformarse el terreno por estos deshielos, pues tienen roturas, derrames, y hay una afectación muy grande a los pobladores de esas zonas, también a la fauna. Los osos polares no viven en el mar, viven en tierra, pero van a buscar comida al mar y se tienen que subir a los trozos de mar helado. Cada vez hay menos mar helado, pues tienen que cambiar sus hábitos, ¿no? Y están afectando a otros lugares. Y estos pobladores del Ártico, pues que antes se movían por ríos que podían desplazarse o que estaban helados, iban con sus motos de nieve, pues ahora no los pueden cruzar porque tienen el agua líquida, ¿no? Esto en el Ártico no solo tiene consecuencias desde el punto de vista de problemas para la población, también tiene algunas ventajas. Y esto es un tema también muy a tener en cuenta, que, por ejemplo, un océano ártico deshelándose, como está pasando, pues está permitiendo algo que antes no era posible, circunnavegar el Ártico por el paso del noreste, por encima de Rusia, o por el paso del noroeste, por el norte de Canadá, ¿no? Ya estos últimos años, un buque en un mismo año ha podido circunnavegar todo el Ártico y los estudios muestran que no se va a tardar mucho en poder tener rutas polares pasando sobre el propio Polo Norte. Y todo esto significa ahorros de decenas de miles de kilómetros, por ejemplo, para viajar de Japón o China a Alemania, por ejemplo, ¿no? Los grandes buques con contenedores o con combustible, los petroleros, etcétera, a la vez que son mares poco conocidos, peligrosos, puede haber derrames. Esto no sé cómo ponérmelo para que no suene. Bueno, me lo sujeto con la mano. Es decir, que se abre una situación con el Ártico compleja, pero con muchos cambios a la vista. Y algunos, y conectado con estos sucesos que estamos viendo estas últimas semanas, incluso de tipo estratégico y militar, ¿no? No sé cómo hace porque se me suelta de aquí. Eso. Muchas gracias, Jos. En el Ártico, como decíamos, a diferencia de la Antártida, que luego vamos a ver, pues los países que circundan el Ártico, que son 8 y que tienen, no son países cualquiera, ¿no? Los Estados Unidos, Rusia y otros destacados también, tienen presencia militar y han tenido y tienen submarinos, actividad, algunos de ellos nucleares, tienen bases, instalaciones de este tipo, que son estas que están señaladas aquí con cuadrado. Hay muchas bases militares en torno al Ártico, cinturones de defensa de misiles, hay todo eso que durante la Guerra Fría además se desarrolló mucho, luego se ha detenido un poco, pero me imagino el panorama con la situación actual. Todo esto crea una situación en el Ártico muy distinta de la Antártida, donde todo esto, por las circunstancias especiales que tiene la Antártida, está ausente, no está presente. La Antártida, gracias al tratado que la rige, están prohibidas las actividades militares, no están prohibidas las armas, el depósito de las actividades nucleares, el depósito de residuos. Los países se pueden inspeccionar, no hay instalaciones militares como tales, no hay una población estable. Y de hecho están administrados ambas zonas de manera muy distinta, ¿no? El Ártico tiene un Consejo Ártico en el que están representados esos 8 países que tienen territorios y los pueblos nativos del Ártico, ¿no? Los que nosotros llamamos esquimales, pero que son varias etnias, los samis, los inuits, etc. Y sin embargo, en la Antártida, desde
en 1961, que es cuando se aprobó, existe un tratado, el Tratado Antártico, que es un caso pues, único en el mundo, de un tratado multinacional que ha resistido 61 años ya, lleva desde el año 61, en el que hubo 12 países inicialmente que tomaron las decisiones, ahora hay 29 que las toman, que tienen el estatus de miembros consultivos, pero hay hasta un total, sumando esos 29 y otros, de 53 países que lo admiten. Y no son países cualquiera, todos los países importantes, China, India, Rusia, Estados Unidos, los más grandes, Europa, todos los países, los más importantes en Sudamérica, etcétera, reconocen el Tratado Antártico. Y esto ha defendido la Antártida en ese sentido que he dicho, de no tener esas actividades. Entonces, en esto la Antártida tiene muchas peculiaridades y ahora voy a hablar más de ello. Es un continente muy extenso y ha sido el último en ser explorado. Está aislado de todos los demás, ¿no? La Antártida está a 1.000 kilómetros de Sudamérica, más o menos, a 2.500 de Australia, por aquí, de Nueva Zelanda, y a 3.300 de África, por aquí. Es decir, está muy lejos, rodeado por los océanos más tempestuosos del mundo. Y además, aunque no lo parece, parece plano, pero es el continente de mayor altitud media en el mundo, donde se han registrado las temperaturas más bajas, menos 89,2 grados centígrados, de termómetro, no de sensación térmica. Los vientos más fuertes, de 340 kilómetros por hora en superficie. Y esto sí que es una paradoja. El lugar donde están las tres cuartas partes del agua dulce de la Tierra es el continente más seco, donde hay menos precipitación y que ya dijimos contiene más del 90% del hielo, muy grueso, y si todo ese hielo se fundiera, el que hay en la Antártida, subiría el nivel del mar en todo el mundo 66 metros. Pero eso no va a ocurrir ni puede ocurrir en escalas de tiempo, como he dicho, de hasta cercano a 1 millón de años o centenares de miles, y en medio cambiarán las circunstancias muchas veces. Es decir, eso no lo digo en plan alarmista, no puede ocurrir. Y sobre todo, lo que decía, nunca ha tenido una población nativa y está regido por un sistema de estas cosas de las que luego les llame la atención, hablamos de lo que quieran. Pero también ha sido, lo sigue siendo en cierta medida, pero sobre todo lo fue en el pasado, un territorio pues, extraordinariamente señalado para la exploración, ¿no? Lo que se conoce como la época heroica de la exploración antártica, en principios del siglo XX, antes de que se conquistara el Polo Sur. Al Polo Sur saben que llegó Amundsen, noruego, en el mes de diciembre del año 1911. Un mes aproximadamente antes de que llegaran Scott, el británico Scott, con sus 4 compañeros que le acompañaron en ese último tramo, y encontró la tienda que había dejado Amundsen. Scott había intentado varias veces antes llegar al Polo Sur sin éxito. Saben que murieron estos 5 hombres en el regreso del Polo Sur. Y hubo muchas otras expediciones hasta el final de esa época heroica, ¿no? Este fue un destacadísimo explorador antártico, Ernest Shackleton, que había participado con Scott en una de las expediciones, que hizo otra en la que llegó muy cerca del Polo Sur, pero nunca llegó a conseguir alcanzar el Polo Sur. Entonces organizó una expedición en 1914, justo cuando estalló la Primera Guerra Mundial. A los 3 días de estallar la guerra salieron de Inglaterra, cuyo objetivo era atravesar la Antártida, con un barco, el Endurance, que ven aquí destruido porque el barco se quedó atrapado en el hielo. Quizá alguno vio una exposición que hubo en Bilbao hace ahora ya, hace 15 años ya de esto, creo. Sí, porque fue en 2007-2008, en el Museo Marítimo en Bilbao, y estuvo itinerante por varios lugares de España y la vio mucha gente. Era sobre este caso, se llamaba Atrapados en el hielo, sobre esta expedición, que ha sido pues, un caso extraordinario en la historia de la exploración y que probablemente han leído estos días de ello, porque la semana pasada se ha encontrado a 3.000 metros de profundidad el Endurance, este buque de Shackleton, que Shackleton salió de Georgia del Sur dispuesto a llegar aquí a la costa de la Antártida
y entonces quería atravesar la Antártida, llegar al Polo Sur y salir por el otro lado, donde otro buque les recogería. Y el Endurance se iba a regresar. Y no llegaron ni a tocar la costa de la Antártida. El buque se quedó atrapado en el hielo aquí. Y entonces fue derivando, porque aquí el hielo marino gira, se llama el giro del mar de Weddell, y finalmente se destruyó, como vimos en aquella foto, se escoró, se rompió y el buque se hundió. Y Shackleton con los botes salvavidas fueron caminando hasta aquí. Aquí los echaron al agua y fueron a la isla Elefante, donde se quedaron allí un tiempo y decidieron, como nadie los iba a recoger allí, ni nadie sabía que estaban allí, con la guerra mundial menos, y los sistemas de comunicación, en un bote salvavidas, un pequeño grupito de ellos, navegaron 800 millas náuticas, unos 1.300 kilómetros, hasta con una pequeña velita y los remos, hasta Georgia del Sur. Era como encontrar una aguja en un pajar, pero llegaron, tuvieron que cruzar la isla y llegaron a la estación ballenera que allí había. Y le llevó pues 4 meses casi a Shackleton conseguir ir a rescatar a los otros 22 que se habían quedado en la isla Elefante. Nadie murió en toda aquella extraordinaria gesta, ¿no?, que vivieron entre 1914 y 1916. Y el Endurance, pues allí se suponía que estaría en el fondo del mar. Y la semana pasada, tras otra expedición que se había hecho en 2019, con un rompehielos, y no por casualidad, sino unido a eso que he dicho antes, de que el mes de febrero del 2022 ha sido el récord de menos hielo marino en la Antártida, desde que hay registros, lo que ha permitido al rompehielos acercarse a la zona donde se suponía que podía estar el buque hundido tras el giro que había hecho. Y así es, y lanzaron un mini submarino y han tomado estas imágenes y está sorprendentemente bien conservado, como ve, con algunas especies de fauna bentónica ahí adherida, pero ha sido un hallazgo extraordinario y del que vamos a seguir oyendo hablar repetidamente. Bueno, pero la Antártida ya, en este sentido exploratorio, después de esa época heroica ya tomó otro cariz, ¿no? Y sobre todo se empezó a desarrollar a partir de los años 1950 un hecho que después de la Segunda Guerra Mundial pues los países empezaron a poner allí la vista, a reclamar territorios, a querer hacer alguna actuación militar. Y entonces se tomó el acuerdo, la iniciativa surgió de los Estados Unidos, luego Rusia se unió y llegaron ellos a un acuerdo que era lo más importante, de conservar la Antártida orientada a la paz, prohibir estas actividades allí, no convertirla en un escenario de posible guerra y compartir la información y dedicarla fundamentalmente a la ciencia y a la cooperación internacional. Y milagrosamente se ha mantenido así. También es verdad que al estar tan lejos y tan aislada y tan difícil llegar, eso ha contribuido, pero lo ha llegado hasta hoy en día que ya hay más facilidades, ¿no? Y entonces la investigación en las bases antárticas, con los buques, que ha unido ya a muchos países, de aquellos 12 iniciales, ahora hay 29 que deciden, entre ellos España es uno de esos 29. Y se formó, antes incluso del tratado, en el año 1958, un comité internacional para la investigación en la Antártida, que sigue existiendo y reúne a 45 países que son los que desarrollan investigaciones en la Antártida, y este comité coordina. De esto podemos hablar si quieren. Yo he sido presidente de ese comité varios años internacional y podemos hablar lo que quieran de ello. Y todo esto hace que la investigación en la Antártida y sobre todo en el contexto del cambio climático tenga una relevancia especialmente grande, ¿no? Y lo tiene para ver qué está pasando con las temperaturas, qué está pasando con la circulación oceánica mundial, cómo pasa con la reducción del hielo marino, con el tema del agujero de ozono. Como vamos a ver, se descubrió en la Antártida y su seguimiento y demás, donde se puede hacer es allí. ¿Qué ocurre con las subidas futuras del nivel del mar? ¿Qué escenarios, no? El mar, a lo largo del siglo XVIII, XIX, pues ha venido subiendo a 1 milímetro al año de media. En los años ya del siglo XX ha subido del orden de a 3 milímetros al año.
y en el año 2060 llegaremos a haber subido 30 centímetros desde entonces. Y estos son los escenarios. Si se sigue el Acuerdo de París de que las temperaturas no aumenten más de 1,5, 2 grados, estaremos en ese orden de magnitudes cerca del medio metro, un poco más de medio metro, entre medio metro y 1 metro. Pero si no se hace nada, que es lo que quiere decir esta frase, se puede llegar a que empiece a subir a 17 milímetros al año y alcance seguro en el 2100 cifras por encima del metro. Pero esto tiene un punto clave aquí, que en estos modelos que dicen esto, del que viene esta gráfica, que es de un artículo no muy antiguo, no han tenido en cuenta, se empiezan a tener en cuenta ahora recientemente, esto que se llama la fusión dinámica del casquete antártico, que quiere decir que en la Antártida, a diferencia de lo que pasa en Groenlandia, gran parte de la costa de la Antártida es de hielo, es decir, no son rocas. No es que esté el hielo encima de la roca y las rocas estén en la costa, sino que es directamente los frentes de hielo lo que toca con el mar. Y hay unos 20 metros de posible subida del nivel del mar ahí que se podrían desencadenar si se rompiera el equilibrio que supone eso. Esto en Groenlandia, que es muy importante también lo que está aportando Groenlandia, pero si a Groenlandia le quitamos el hielo, sería de esta manera que ven aquí, este color verde, o sea, casi igual. Si a la Antártida le quitamos el hielo, la Antártida sería lo que está aquí de verde, no tendría la forma actual. Aquí ven las velocidades de flujo del hielo en metros por año, ¿no? En rojo, donde está fluyendo más rápido. Y ven cómo está fluyendo el hielo en Groenlandia. Muy rápido en algunas zonas, pero muy pequeñitas. Sin embargo, en la Antártida está habiendo mucha más flujo del hielo hacia el océano. Y la Antártida, que la vemos así, parece una superficie plana, el polo sur estaría por aquí. En la Antártida hay montañas, aquí hay una cordillera de más de 4.000 kilómetros, que son la cadena transantártica, que separa la Antártida Oriental, esa zona más circular, de la Antártida Occidental, donde está la península antártica y todo esto. Y aquí están las montañas más altas de la Antártida, el monte Vinson, que es 100 metros más alto que el Mont Blanc, no llega a 5.000 metros, está aquí. Todas las montañas que pasan de 4.500 metros en la Antártida están aquí, en una cadena que es como los Pirineos, de unos 400 kilómetros de longitud. Y aquí no hay montañas que lleguen a 4.500. Sí hay algunas de 4.000 por aquí, pero no más. Pero mostraba esta imagen por mostrar, y hoy en día lo sabemos, gracias a las investigaciones hechas, los datos de satélite, etcétera, lo que hay debajo de este hielo. Y esto es lo que hay debajo. No es una superficie plana. Hay muchas zonas, como es toda esta de la Antártida Occidental, que están, la base de roca está por debajo del nivel del mar. Y hay montañas completamente tapadas por el hielo, ahí están las Gamburset Mountains, montañas afiladas, muy altas, con valles, etcétera, que están ahí debajo. Y aquí, voy a seguir ahora un poco, pero me han pedido que hiciéramos un pequeño descanso, por si alguien quiere ir al lavabo. Perdón, pues continuamos. Hemos visto que la Antártida tiene zonas que están por debajo del nivel del mar donde se apoya el hielo. Y este sector de aquí, precisamente, esto de aquí, es uno de los sitios más críticos de cara a esto que hablábamos, que pueda haber una fusión repentina que cree muchos problemas. Esta zona de los glaciares Twice y Pine Island, este que vemos aquí, es un sitio de la Antártida donde se están concentrando ahora mismo muchas investigaciones. Igual que en otro sector aquí que se llama la plataforma Larsen C. En estos lugares ocurre que el hielo llega a la superficie, pero el hielo está apoyado en rocas que están por debajo del nivel del mar. Esto es el nivel del mar y aquí hay mucho grosor de hielo, las plataformas de hielo, y aquí, si esto retrocede el punto de apoyo, el agua marina se puede colar por debajo y desmantelar una superficie enorme de hielo. Y estas aguas que se están calentando y tienen este flujo, está siendo un motivo de preocupación muy grande. Es decir, que no solo se pierde hielo por arriba y porque aumente la temperatura del aire, sino también por debajo, por fusión en la base de las plataformas y retroceso de los puntos de apoyo.
Vimos, por ejemplo, en julio del año 2017, se rompió un fragmento aquí, todo este fragmento que llevaba años la grieta formándose, de 5.800 kilómetros cuadrados, en esta plataforma Larsen C que está por aquí. Pero eso es solo el 12% de esa plataforma. Aquí ven plataforma Larsen A, que ya no existe, Larsen B, que tuvo en el año 2002 esta rotura, es decir, 100 kilómetros por 90 kilómetros, en un mes, en ese año de 2002, se rompió toda esta plataforma de hielo, del Larsen B. Y esto que más traba ahora, del año 2017, era aquí, en Larsen C. Pero aquello que pasó en Larsen B, en el año 2002, no tiene, cuando se rompen estas plataformas de hielo, no afectan mucho al nivel del mar. Son enormes masas de miles de kilómetros cuadrados, pero es hielo que ya estaba flotando. Entonces es como un cubito de hielo en un vaso. Ya ocupaba un volumen menos lo que asoma por arriba. Entonces no ayudan mucho, aunque se fundan, a que suba el nivel del mar. El problema que tiene es que cuando se rompe esto, se aceleran los glaciares que hay por detrás, que sí están apoyados en tierra. Mientras que si existe la plataforma, los está frenando. Entonces esto, que es como lo que hacen con los muros, los arbotantes estos, ¿no?, en las catedrales góticas, pues retienen a lo que hay por detrás. Y de hecho, cuando en 2002 se rompió esa plataforma, se han hecho estudios posteriormente y los glaciares de por detrás, que hay por detrás, aumentaron su velocidad, la multiplicaron por 8. Pasaron a ser mucho más rápido. Entonces eso sí que supone una pérdida de hielo mucho más grande y que esa sí que es un aporte neto a la subida del nivel del mar. Bueno, y otro aspecto muy conectado con el hielo y con la Antártida es los estudios que se hacen perforando ese hielo y sacando estos testigos. Claro, decíamos que llega a 4.800 metros de grosor en algunas zonas. Y hay hielo pues, muy antiguo en la base. Estos son los lugares donde se han hecho hasta ahora las 3 perforaciones más importantes. La primera, pionera, fue en una base rusa que se llama Vostok. Luego en el Domo C, en un proyecto europeo, y ya está obtenido el hielo y está en estudio en el Domo Fuji por un sondeo japonés. Y de aquí han venido la información que dan estos cilindros de hielo. Es clave para los estudios climáticos, lo ha sido y lo es y lo seguirá siendo. Y ven aquí que ha sido portada y muchas veces de las revistas más importantes. Porque, entre otras cosas, el hielo, la molécula de agua, nos da información de las temperaturas que había en el pasado. Pero además el hielo, aunque sea muy antiguo, ahí de la base de esos casquetes de hielo, tiene burbujas de aire. Aquí lo hemos visto al microscopio. Y en el laboratorio, sin descongelarlo, con unas agujillas especiales, se puede extraer ese hielo. Y ese hielo permite medir el CO2, el metano, los gases de efecto invernadero que había en el aire cuando se formó ese hielo. Porque ese aire viene del aire que hay entre los copos de nieve. Luego venían otras nevadas, lo iba prensando y se transformó en hielo, pero quedó atrapado el hielo, el aire de entonces. Entonces, esta es una fuente de información que no la hay en otros lugares y que en la base rusa Vostok se vino haciendo estos estudios a lo largo de los años, sobre todo 1990 y principios de los 2000, y aquí, esta es la base rusa Vostok, la torre de perforación. Aquí se obtuvo la constatación científica de esta relación entre los gases de efecto invernadero y la temperatura, porque no es solo que ahora veamos que hay más CO2, esos 416 partes que decíamos, sino que en ese hielo que tenía en la base aquí debajo había 3.300 metros de hielo, hay 3.300 metros de hielo, y un hielo que en la base tiene 420.000 años. Entonces se ha podido medir a través de la molécula de agua en el hielo los valores de temperatura. Eso se hace con los isótopos estables del oxígeno, oxígeno 16, oxígeno 18. Y vemos que esto es la actualidad, ¿no? 0, 100.000 años, 200.000, 420.000 años hacia atrás. Entonces ahora estamos en una etapa cálida, en un periodo interglaciar, como sabemos, y aquí están los valores de CO2, la gráfica de arriba.
está ahí quiere decir interglaciar. Los interglaciares son los is. Y ahora estamos, en este tiempo, cuando se obtuvieron estos datos, en un momento interglaciar con altos valores de CO2. 20.000 años atrás, en el último máximo glaciar, pues había temperaturas más frías, por eso hubo una época glaciar, y menos CO2. Y vemos el gran paralelismo entre las dos curvas, entre las temperaturas y el CO2. Es decir, que esto no puede ser por casualidad, sino que están relacionados esos dos factores. Y aquí vemos una serie de periodos glaciares sucesivos, separados unos 100.000 años uno de otro, y unos interglaciares como el actual, que los ha habido también hacia atrás, ¿no? Y ese hielo en Vostok, aquí arriba está, esto es el CO2, ¿no? Valores de CO2, 200 partes por millón, 300 partes por millón, 380, y aquí la actualidad, y aquí 400.000 años hacia atrás. Pues vemos que los valores de CO2 que nos da el hielo de Vostok en las burbujas dibujan esos picos, pero nunca en 420.000 años han pasado de 300 partes por millón, las que ahora tenemos en 416. Nunca en 400.000 años habían pasado de 300 y estamos en esos valores. Y el metano, los valores actuales, bueno, esto es en 2019, están por encima del doble, ven 800. El metano en las burbujas no pasa de 800 unidades y estamos en 1877. Es decir, más del doble de metano, que es un gas de efecto invernadero muy importante. En el otro sitio que decía, en el Domo C, donde está este proyecto europeo, aquí ven la torre de perforación, los laboratorios, se ha hecho una perforación no tan honda, aquí no lo pone, pero son 3.100 metros, es decir, no hay más grosor de hielo que en Vostok, pero el hielo que hay allí es el doble de antiguo. Aquí se ha llegado a 800.000 años de antigüedad de hielo y se ve lo mismo. Esto es la actualidad, esto de aquí abajo es el metano, esto de aquí es la temperatura y esto es el CO2. Entonces vemos el comportamiento totalmente paralelo entre los gases de efecto invernadero y la temperatura, y que eso que decíamos antes no se ha pasado de 300 partes por millón en 800.000 años, no en 400.000. Y los valores de metano no han pasado de 800 en 800.000 años, que ahora son el doble, y el CO2 ya hemos dicho varias veces, en 2021 416. En el Domo Fuji se cree que puede estar cerca de 1 millón de años el hielo, pero aún no está estudiado. Yo estuve en una ocasión en el Instituto Polar Japonés. Esta es la cámara fría donde están los trozos del sondeo del Domo Fuji. Y claro, allí hay 3.000 metros también, 3.100 metros o así de hielo. Y están en cajas de medio metro, es decir, que hay 6.000 y pico cajas. Y eso se hace de arriba hacia lo más antiguo. Entonces lleva años terminar de estudiar todas las capitas del hielo, de cada verano, de cada invierno, las burbujas, analizarlo. Esta es una cámara fría que está a menos 50 grados y que tiene una zona donde se trabaja a menos 20 para extraer las burbujas de hielo. Tenía 300 y pico metros cuadrados, más grande que una casa muy grande, como varias casas. La cámara está fría. Y ahora mismo, en este momento, porque ahora está acabando el verano en la Antártida, se ha visto afectado por la pandemia esto, porque estaba lanzado el proyecto justo cuando empezó la pandemia. Está en marcha una perforación para obtener hielo que va a ser bastante más antiguo que este. Se cree que va a estar entre 1 millón y 1,5 millones de años. No habrá hielo mucho más antiguo porque se va fundiendo por la base también y por efectos térmicos, etc. Pero estas manchas que hay en azul aquí está el Domo Fuji, aquí es el Polo Sur, aquí la base Vostok, aquí el Domo Concordia, el Domo C en todos estos sitios es donde se cree que hay hielo que en la base tendrá por encima de 1 millón de años. Y esto es muy interesante, el poder obtener hielo que pueda incluso llegar a ser el doble de antiguo que el hielo más antiguo datado y analizado hasta ahora tiene 800.000 años. Pero eso, en pocos años, vamos a ver hielo mucho más antiguo y vamos a poder ver qué ocurrió antes de esto.
Naturalmente son etapas en que los humanos no contribuíamos a estos efectos de calentamiento. Y la situación que tiene es que, aquí ven el CO2, ¿no? En 800.000 años no ha pasado de 300 partes por millón. En 2016 ya pasó de 400 y en la actualidad hay 416. En los escenarios de emisiones, si seguimos como se están haciendo hasta ahora, incluso en los escenarios más bajos, se va a llegar a por encima de 500 partes por millón de hielo. Y si no se hace nada, los escenarios más altos pueden estar en 900 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Y esto sí conecta ya con la geología. Por el registro geológico sabemos que la última vez que en la atmósfera terrestre hubo más de 400 partes por millón fue hace 3 millones de años, en el Plioceno. El Plioceno es un periodo, como ven aquí, entre 3 y 5 millones de años, relativamente cálido. Aquí está la actualidad, ¿no? Aquí esto marca los 800.000 años de los sondeos en el hielo. Esto lo sabemos por el hielo. Todo esto anterior lo sabemos por los microfósiles marinos, los foraminíferos, los caparazones de esos animales que están en las columnas de sedimentos. Se sabe qué temperaturas había en estas épocas. Y como ven, siempre han estado este es el límite de las 400 partes por millón, en el que ya estamos por encima. Y no ha habido esos valores desde hace 3 millones de años hacia atrás. Por eso es muy interesante tener registros de hielo más antiguos, que nos lleven por aquí por si hubo algún evento que lo pueda justificar algún otro hecho. Y esto de lo que pasó en la Tierra hace 3 millones de años nos pone sobre aviso de algo preocupante. Y es que en esa época la temperatura global subió unos 3 grados, pero las regiones polares en esa época subieron unos 7 grados. Es decir, que en las regiones polares se ve potenciado el calentamiento, con lo cual para los casquetes glaciares es una situación preocupante. Y además de eso, en ese momento, hace 3 millones de años, el hielo que se fundió en la Antártida contribuyó en unos 13-15 metros de subida global del mar. De ahí vienen los modelos esos que mostraba al principio, que como lleguemos a calentamientos como a los que nos lleva la situación si no se toman medidas, no inmediatamente, pero en unos pocos siglos, 2, 3 siglos, podemos estar en valores de este orden de subida del nivel del mar. Bueno, esto en la Antártida tenía estas circunstancias que hemos comentado. En Groenlandia está perdiendo gigatoneladas de hielo en gran medida. Y Groenlandia, que ven aquí también como portada de su fusión de la revista Nature, se viene observando estos últimos años que y hoy en día con los satélites, pues esto se sabe con precisión, varios millares de lagos se están formando en verano encima del casquete glaciar de Groenlandia, incluso a temperaturas por encima de 2.000 metros, casi 3.000 metros de altura, con agua líquida en verano, que circula, son arroyos efímeros que están por encima del hielo, pero que se cuela por algunas grietas, que penetra por estos lugares y llega a la base incluso de los glaciares. En la periferia se ve que sale ese agua, que es agua dulce, que por un lado hace perder masa de hielo, pero también afecta a las características del agua en las zonas litorales, a los ecosistemas litorales, a las corrientes marinas, y que tiene consecuencias importantes. Y volviendo a la Antártida, se sabe, estos últimos años, esto se supo en la vertical primero de la base rusa Vostok, aquí, donde se hacía ese sondeo. Las pruebas geofísicas mostraron que debajo de los 3.300 metros de hielo había una superficie plana que se interpretó como un posible lago. Y ahí se detectó que había un lago de grandes dimensiones, de 14.000 kilómetros cuadrados de superficie. Y, siguiendo con estudios de ese tipo, hoy en día se sabe que hay del orden de 400 lagos de tamaño considerable, muy grandes, debajo del casquete de hielo de la Antártida. Y que hay mucha más agua líquida, como se ve aquí, de la que se pensaba ahí debajo. Esto es la prueba que dio el sondeo. Esto es la base Vostok, y ahí en la vertical, 3.000 metros más abajo, había esto, que ha resultado ser pues, un lago, como decía, de unos
14.000 kilómetros cuadrados. 14.000 kilómetros cuadrados es el doble que la Comunidad de Madrid. Con el País Vasco no sé comparar, pero es como 2 veces, no la ciudad de Madrid, la comunidad autónoma. Y está ahí debajo, con quizá 500 metros, 600 metros de agua líquida debajo de todo ese hielo. Incluso se pensaba, hasta hace poco, que este lago estaría desconectado desde hace quizá algunos millones de años, que estaría un agua pura, que ahí no podía llegar la contaminación. Pero hoy en día se sabe que hay muchas redes de drenaje debajo del hielo, que hay circulación del agua que a veces interconecta esos lagos a través de túneles. Aquí ven la Torre Eiffel, que tiene del orden de 300 metros de altura, estos túneles, y que a veces se desaguan unos lagos, se rellenan otros. No es que haya circulación continua, pero son ríos como el Támesis, como el Duero, que en un momento dado desaguan unos lagos. Y esto se ha detectado a través de los satélites. Zonas que los satélites que miden la altimetría de la superficie con mucha precisión han detectado zonas que pierden 1 metro, 1,5 metros de altura. Y posteriormente, en áreas a 200, 300, 500 kilómetros, hay otra zona que se eleva a través de este tipo de procesos. O sea que ven que hay ahí un territorio de posibles procesos y situaciones de la que cada vez se sabe más, pues gracias a que se investigan estas cosas. Y quería comentar esto, que muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué irse a investigar algo allí a 13.000 kilómetros de aquí con la de problemas que tenemos y que no? Quizá la mejor respuesta para eso, que yo uso a veces, es el descubrimiento del agujero de ozono. Gracias a que desde los años, cuando fue el año geofísico internacional, 1957-58, cuando se creó el SCAR, el comité se venía estudiando en la Antártida la cantidad de ozono en la estratosfera, ahí a 25 o 30 kilómetros de altura, y daba valores de este orden, de unidades Dobson, 250, 300. Y aquí, a principios de los años 80, se empezó a ver que esas cifras bajaron a la mitad. Y enseguida vinieron los datos de satélite, que son los circulitos en azul, en rojo están las medidas en tierra, ¿no? Y se vio que lo corroboraron también, es decir, que los valores de ozono sobre la Antártida bajaron a la mitad. Y aquello hizo saltar todas las alarmas, porque esa capa de ozono defiende de la radiación ultravioleta a la vida en la Tierra, y los efectos sobre la vida podían ser catastróficos, ¿no? De hecho, este descubrimiento del agujero de ozono es algo que nos ha hecho conscientes de que los humanos podemos provocar una catástrofe de escala global, además de manera muy rápida y de manera inesperada, porque nadie se esperaba que esto, nadie sabía que por usar los CFC, los sistemas de refrigeración, los sprays de antes, estábamos haciendo eso, pero ocurrió. Entonces, esto llevó a que se firmaran unos acuerdos que han tenido consecuencias importantes, pero se cree que habrá que esperar hasta los años 2060 para que los valores de ozono, que van recuperándose, aunque de vez en cuando hay un año que hay menos, otro más, porque pasa como lo que decíamos antes con las temperaturas, pero la tendencia es a la recuperación, y en los años 2060 se llegará probablemente a valores como los de los años 1980. Pero está bien recordar que esos acuerdos de protección de la capa de ozono, el Protocolo de Montreal, que es de 1987, ven que enseguida, en 5 años, se tomaron unos acuerdos que además sin precedentes en la ONU. Son los primeros tratados ratificados por unanimidad en la historia de las Naciones Unidas. Hasta entonces nada se había aprobado por unanimidad, pero esto la gente vio que era muy en serio. Y uno puede decir, ¿por qué no se hace esto con el CO2? Porque ya entienden que es más complejo, ¿no? Bueno, la Antártida no ha tenido siempre hielo. La Antártida tiene hielo en tamaño considerable hace unos 37 millones de años, más o menos. En el Cretácico, cuando estas rocas del Flis, ¿no? Entre aquí y Zumaya, se formaron ahí en el límite Cretácico Paleógeno, hace 60 y tantos millones de años, en la Antártida no había hielo. En la Antártida había dinosaurios también, como había en la Tierra en el Mesozoico, y fauna subtropical, flora subtropical y un ambiente cálido, debido a este hecho.
saben la tectónica de placas, ¿no? Que los continentes se han movido. Por la Antártida estaba pegada a Australia, con Sudamérica tampoco había posibilidad. Es decir, la Antártida no tenía una corriente que la rodeaba. Esto no ocurrió hasta comenzó la fragmentación en esta zona de Gondwana, de este supercontinente, que era así hace unos 200 millones de años, hace unos 37 millones de años. Y entonces se pudo establecer la corriente circunantártica. Y esto contribuyó al enfriamiento de la Antártida, igual que a otra cosa, al establecimiento de algo que es clave en el clima global actual, que es el establecimiento de lo que se llama la circulación termohalina, ¿no? Esta gran cinta transportadora que va por todos los océanos, que lleva agua fría, caliente, de unas zonas a otras, a veces por el fondo, a veces en superficie. Pues esta maquinaria, que es clave para el clima terrestre, tiene sus principales motores aquí, en el mar de Weddell, donde lo del buque Endurance de Shackleton, y aquí en el mar de Bellinghausen. Y esto hace que las aguas más frías del mundo, más densas, más salinas, porque al formarse hielo en el mar, el agua que queda es más salina, se hundan y en profundidad circulan, llegan en superficie a esta área del Ártico, ahí se vuelven a enfriar, se hunden otra vez. Es decir, que es un motor que está alimentado en gran parte desde aquí, sobre todo. Por eso los cambios que haya en esos sentidos y el investigar es a través de buques oceanográficos qué ocurre con esas cosas, o otras muchas para las que los dos polos, pero sobre todo la Antártida, son clave, ¿no? Para la astronomía. Hoy en día el centro de la Antártida es una plataforma de observación astronómica fundamental, antenas diversas, porque además está muy cerca de los polos magnéticos terrestres, todas estas medidas del magnetismo. Esta es la base del Polo Sur, esta es la base Concordia, donde hay otros grandes instrumentos astronómicos. No digamos para la biología hoy, y sé que hay algunos biólogos aquí, no he entrado en esto mucho, porque hablábamos de otra cosa, pero pueden entender los efectos del calentamiento a escala global y en los propios polos, estos cambios en los ecosistemas litorales. En la Antártida hay muy pocas especies que se hayan conseguido adaptar a esas condiciones que hay allí. No tanto de frío, porque hace mucho frío y cuesta adaptarse a eso, pero sobre todo, y eso es muy importante, a los ciclos de diurnos nocturnos. En la Antártida, en el centro de la Antártida, hay 6 meses de día, que es de día siempre, y otros que es de noche siempre, y eso, la adaptación de las especies es complicada. Y hay especies, por ejemplo el krill, ¿no? Este crustáceo, como una gamba, que son clave para la alimentación de mamíferos marinos, ballenas, elefantes marinos, las focas. La fauna en la Antártida está ligada sobre todo al mar y a las zonas costeras. La vegetación, en la Antártida no hay matorrales, no hay bosques, solo hay muchos líquenes, más de 400 especies de líquenes y algunos musgos y un par de plantas con flores, y un pequeño mosquito también existe en la zona continental. Pero para todo este sistema tan frágil, ¿no? de antártico, hay varias amenazas y una de ellas somos los propios humanos, pero sobre todo lo somos combinados con el cambio climático. Esto que ven aquí, el cómo las visitas a la Antártida, el turismo antártico, ¿no? Que ha crecido considerablemente. Estos últimos años llegan a ir a la Antártida, el último año antes de la pandemia fueron 74.000 personas a la Antártida de turismo. Luego ha bajado, pero bueno, está en ese orden, 50.000 personas para arriba. Pero no es solo eso, yo como estoy del lado del que no voy de turista, pero los científicos en la Antártida también tenemos estos efectos. Y además nos movemos más que los turistas, porque vamos a sitios más sensibles a veces, y esto se tiene en cuenta. Pero a través de buques, fíjense, en este año aproximadamente, que indico aquí, que no es el actual, ahora es menos, 60 buques partiendo de varios lugares, de Australia, de Sudáfrica, de Sudamérica, que llevando gente de distintas procedencias a través de las propias personas, la vestimenta, los alimentos, la actividad en las bases, los helicópteros. Todo esto tiene una problemática muy grande de introducir especies foráneas, que al encontrar un ambiente como es el actual, tendente al calentamiento, pueden encontrar hábitats favorables para mantenerse, que antes no lo eran, y crear muchos problemas a otros.
Y ya para terminar, pues bueno, yo como conclusión he señalado estas cosas que he puesto aquí, que investigar los polos es fundamental, aunque nos queden tan lejos, para entender cómo funciona el clima, cómo han sido los registros del pasado, cómo son nuestros impactos. Y además son muy vulnerables, muy sensibles a los impactos humanos y al calentamiento. Y además está este último factor que afecta sobre todo a la Antártida. El Ártico no lo es en esta medida, pero es un símbolo, y quizá esto conviene recordarlo en estas cosas que estamos viviendo estas últimas semanas, ¿no?, de la importancia de la multilateralidad, ¿no?, en las relaciones internacionales, de la cooperación y de tener a la ciencia como asesoramiento de las decisiones políticas. La Antártida consiguió mantenerse fuera de toda esta escalada bélica y nuclear, y etcétera, en los años de la Guerra Fría. Las bases siguieron sin tener armamento, se hablaban entre los países, a pesar de que las cosas llegaron a estar muy tensas. Esperemos que con lo que está pasando ahora no se vea afectado esto, porque tendría muy malas consecuencias para todos. Y bueno, nos ha llegado en relativamente buen estado de conservación, no intocada, porque en la Antártida se han cazado más de 1.200.000 ballenas, se han matado más de 2 millones de focas, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Llegaron a operar 200 buques balleneros. Los marineros vascos, hay topónimos en la Antártida, por ejemplo, recuerdo una isla remota, ¿no?, donde están las bases nuestras, que se llama Caleta Ezcurra, ¿no?, y es debido a... hay varios nombres de ese tipo. Pues bueno, ha llegado en un estado de conservación y de intervención humana muy, muy razonable, y de eso lo ha salvado el estar tan lejos. Aquí ven, esto está unido, ¿no? No es de noche a la vez en América y en Japón, ¿no?, pero está unido los sitios de los focos de luz en el mundo, ¿no? Aquí ven por Europa, en Japón, ¿no?, en la India, en Estados Unidos, y ven aquí en cambio la Antártida, ven el Ártico allí, Groenlandia, sin luces. Pero aunque no hay luces, los efectos que provocamos en estas zonas, sobre todo en el hemisferio norte, en esta franja de aquí, pues son claves para lo que ocurre y lo que ocurrirá en las zonas polares. Y sigue siendo, esta imagen es la Antártida, un territorio de exploración extraordinario para muchos aspectos, incluidos sobre todo para la ciencia, ¿no? Y esos secretos que están ahí escondidos en el hielo, pues hay que ir a buscarlos y muestrearlos y analizarlos y tener esa cooperación que antes decía para conseguirlo. Y con esto termino y eskerrik asko. Podemos encender si queréis y yo me presto a que me preguntéis lo que queráis. Si alguien lo quiere hacer en euskera, él lo traducirá, porque yo ya he dicho, bueno, sé algo más que lo que he dicho, pero no mucho más. Bueno, esan da den modun, tal y como lo ha dicho, turno de preguntas. El que diga que no tiene preguntas, miente, porque yo tengo, o sea, pero esas están preparadas, o sea, esas no, mejor que hagan... igual alguna había preparada, pero... Así que, Lara, micrófono de acaso. Están preparadas, pero yo no las sé, ¿eh? Yo no sé lo que tengas ahí apuntado. No, pero bueno, luego te las chivo, tranqui. No. Tenemos micro para turno de preguntas. Ya saben que lo importante es romper el hielo en estos casos. Luego ya fluye todo. Bueno, creo que empezaré yo a romper el hielo. A ver por dónde ataco. Hay un comentario que has hecho muy al principio del todo, cuando... Bueno, ha habido... Te voy a hacer dos preguntas en ese sentido. Hay una que has dicho que, según las proyecciones de emisión de CO2, había una serie de proyecciones, como unas simulaciones, ¿no?, de curvas. Y había unos una que escenarios, decías, sí. unos escenarios, y había una que decías, incluso si dejásemos de emitir, que no puede ser, seguiría aumentando. La temperatura. Eso es. Porque lo que hemos emitido seguirá en la atmósfera, igual que hemos dejado de emitir los CFCs de los sistemas de refrigeración y de los sprays, etcétera, por el protocolo de Montreal, etcétera, y hasta el año 2065 no se va a recuperar
el agujero de ozono. Y lo ya emitido va a seguir en la atmósfera por decenios, incluso siglos. El CO2 ya emitido. Vale. Y tengo una así también corta. También has mostrado un mapa del mundo donde se marcaban las regiones de mayor calentamiento, ¿no? Y has mencionado Alaska, me parece que algún lugar de la Antártida. A mí lo que no entiendo es por qué. O sea, por qué concretamente esas regiones, que son las más frías, son las que mayor variación han supuesto, mientras que el resto sí que tenían, pero no tanto. Bueno, entre otras cosas porque hay hielo. Y al haber hielo, si se funde, la absorción del calor localmente tiene más efectos. Afecta al balance global, que se deshiele el mar, pero se van a deshelar zonas cercanas a aquello. Lo del permafrost, la actividad bacteriana, la liberación de gases de efecto invernadero. En las zonas polares se ve potenciado el efecto del calentamiento y a la vez que eso se aumenta el calentamiento también. Vale, vale. Yo creo que había alguna pregunta por aquí. Lara, Amenauren. No está encendido. A ver. Bye. Bueno, es un placer oírte, Jerónimo. Estaría 3 días oyéndote, pero bueno, soy mucho más simple que todo eso. Yo quería preguntarte por el Fermaprost, ese, el famoso, ¿no? Claro, si es que las cosas se van derritiendo, el deshielo, y a su vez puede aflorar las bacterias esas que se dice que están ahí, ¿qué se sabe de eso? ¿Qué repercusión puede tener? Porque los humanos somos los más débiles de la Tierra, pero ¿qué puede ser? ¿O es un poco esas películas, esas fantasmagóricas que nos dicen que el Fermaprost nos va a eliminar a todos? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de...? Eliminar es difícil, o sea que estas cosas no van a pasar de la noche a la mañana y extinciones instantáneas, eso no va a pasar. Pero ese tema del permafrost es como una cuestión que se retroalimenta. A más calor, más se funde el permafrost. Y cuanto más se funde, más metano se libera, ¿no? Y más actividad bacteriana, lo cual genera más calor. Entonces, a más calor, más efectos que generan más calor. Se va retroalimentando. Y va a ser uno de los factores clave de por qué cada informe del IPCC se superan las expectativas que se habían planteado en el anterior. Los valores de gases de efecto invernadero, el calentamiento, todo esto se va viendo superado por varios motivos, pero uno es que no se reducen sustancialmente las emisiones, pero uno clave es lo del permafrost. Es sobre todo la liberación de gases que están ahí retenidos y que esto ha debido jugar un papel también en el pasado geológico, cuando no había humanos, porque en el pasado geológico ha habido etapas cálidas y frías. No debemos pensar tampoco que lo de que ahora estemos en una etapa más cálida es solo por los humanos. Lo que se sabe, incluso tengo ahí un gráfico, luego lo podría poner porque lo he quitado para no alargar esto. Aunque ahora no hubiera humanos en la Tierra, estaríamos en una etapa interglacial. Es decir, que tocaría más calor que el que hubo hace 20.000 años. Tocaría a nivel del mar alto y subiendo, aunque los humanos no hiciéramos nada. Lo que ocurre es que con lo que hemos hecho los humanos lo hemos sumado a eso. Y hoy en día se sabe que el factor de la contribución humana es casi 3 veces superior al de las causas naturales, porque hay cambios climáticos por causas naturales, por actividad del Sol, por los cambios de la órbita terrestre alrededor del Sol, que no es estable, cambia. Por eso las glaciaciones antiguas han sido cada 100.000 años, más o menos, no al azar, ¿no?, cuando le ha pillado, porque eso tiene que ver con cuestiones astronómicas. Y en eso no tenemos nada que ver los humanos, por mucho que nos creamos que somos tan importantes. Pero en este cambio climático actual, el gran tema es que es algo que no tiene precedentes en los anteriores, que hay una especie, la nuestra, que ha hecho una contribución, como digo, sin precedentes en el pasado, que se suma a las causas naturales. Igual que lo que ocurre, el cambio climático al planeta, esto que a veces en plan alarmante dicen se va a acabar la vida en la Tierra esto no va a ocurrir. No es un problema para el planeta. En el planeta ha habido momentos que ha sido una bola de hielo
allá por el finales del Precámbrico, antes del Cámbrico, se cree que hubo una bola de hielo que era la Tierra. Ha habido momentos que los continentes han estado unidos y que no ha habido glaciares en la Antártida, como hemos dicho. Los ríos han ido por otro lado, las costas, en vez de donde están ahora, han estado los desiertos. En la Tierra ha pasado de todo. Se han extinguido especies, han surgido otras, como sabemos, ¿no? Y no había humanos haciendo nada. Entonces al planeta le da igual que el mar esté 25 metros más alto o más bajo. Y por causas naturales, en el Cretácico, cuando esta época del Mesozoico, pues el mar llegó a estar 150 metros más alto que ahora. Y en el Cámbrico 500 metros más alto que ahora. Y los continentes en otros sitios. Es decir, aquí ha pasado de todo y el planeta pues, se va adaptando, se extinguen unas especies, vienen otras. El problema de este tema es para los humanos, no para el planeta, es para gente que somos ya 7.500 millones de habitantes, que vivimos concentrados en áreas frágiles con los temas de los transportes, las energías, y que a la vez estamos influyendo en ello. Entonces, claro, si nos ponemos en ese plano, al planeta le da igual. Mensaje que es peligroso decirlo, porque entonces da igual lo que hagamos. No da igual porque somos responsables de la mayor parte. Tengo ahí una gráfica, si alguien quiere que la pongo de cuánto somos responsables los humanos y cuánto las causas naturales y por qué se sabe. Parece que hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Una parece que es una obviedad, pero ¿cuál es, según tu punto de vista, la solución a todo esto? ¿Podemos nosotros, los que estamos aquí, los corrientes, influir algo en evitar todo esto? Bueno, y la segunda la hago después. Pues no, sí, pues esta me podría extender mucho, pero por concretar, y es una pregunta muy buena. Todos podemos hacer algo, lo que pasa es que será muy poquito lo que podamos hacer cada uno y los pueblos y demás, pero sí que los sistemas de vida, los modelos de funcionamiento, el uso de la energía, todo eso puede contribuir. Sabemos que el transporte, la aviación, etcétera, el reciclar materiales, todo eso tiene efectos que pueden contribuir a esto. No lo van a solucionar del todo, pero pueden reducir nuestro impacto, el de origen humano, en buena medida. Pero una clave está en la energía. El utilizar e investigar para encontrar fuentes de energía no contaminantes. Hay otras fórmulas que son el secuestro del CO2, los gases de efecto invernadero, pero eso tiene otras problemáticas y tampoco podremos extraerlo todo. Pero una clave está en ser conscientes de ello, adaptar los sistemas generales de funcionamiento, lo cual es relativamente fácil decirlo y muy difícil aplicarlo, porque no todos partimos del mismo nivel. Entonces, claro, los países, la India, no sé, los países muy poblados, pues todos tienen como modelo de desarrollo estos que cada uno vamos con nuestro coche todoterreno, con unas ruedas así, usando gasolina. Pues ellos, el modelo al que se tiende es ese, porque está la calidad de vida y es humano y es lógico querer mejorar en ello, pero por eso es muy difícil de solucionar. Y ahí intervienen, por un lado, saber el problema y saber los aspectos científicos que tiene esto, qué CO2 se podría secuestrar, controlar los procesos, tal. Pero otra parte es más del ámbito de las ciencias sociales, de las sociedades, los comportamientos, la política, incluso es un tema complicado de solucionar. Vale, bueno, la segunda yo creo que es más una curiosidad. En el folleto este que nos han dado, yo entiendo que pone que usted ha escalado el Vinson en la Antártida y también el Everest. Sí, y algún otro monte por ahí. Y la curiosidad me dice, ¿cuál le ha costado más? ¿Cuál es peor? O sea, uno, quiero decir, me refiero a por las condiciones. Por las condiciones, o sea, sí. En uno es la altitud, el frío también, y en el otro es... La altitud es menor, pero el frío puede ser mayor. El Everest es casi 3.000 metros más alto que el Monte Vinson. Uno son casi 6.000 y el otro casi 9.000. Entonces, el enrarecimiento del aire, la falta de oxígeno, todo esto es muy superior en el Himalaya, es otra escala, ¿no? Un 5.000 es como subir al Mont Blanc, un poco más. Es un poco más que eso, dicen que quizá unos 1.000 metros más, porque la troposfera, la capa de la atmósfera baja, ¿no?, lo que rodea la Tierra,
es más delgada en los polos que en las zonas centrales de la Tierra. Entonces, parece ser que el enrarecimiento del aire pues, podría equivaler a unos 1000 metros, pero escalar un monte, en cuanto al enrarecimiento del aire, sí, pero en el sentido de complejidad y de posible complicación, si algo se estropea, el otro no está... Hoy en día no, porque está más... Yo subí al Monte Vinson hace 32 años. Cuando subimos, estábamos otro y yo, no había nadie en 200 kilómetros a la redonda y teníamos una radio, allí había una pequeña avioneta, tal. Ahora suelen montar un campamento en verano, van muchos grupos. Hoy en día se habla por teléfono desde la Antártida. Me puede sonar el móvil y me llaman de la Antártida, como me ha pasado hace pocos días. Eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero allí nosotros estuvimos 3 semanas y siempre estuvimos entre menos 18 grados y menos 40. Nunca hizo más calor de menos 18. No hay ni una gota de agua líquida en ningún momento. Toda la teníamos que fundir. Entonces, como no te lleven, como no te vayan a buscar, como se te acabe el combustible, como te pierdas, de hecho, como éramos solo 2, montamos un campamento donde nos dejó la avioneta y luego no hicimos campamentos, aparte que nos movíamos a otros sitios para coger muestras y demás, pero siempre llevábamos una tienda de campaña, la tienda la llevábamos con nosotros. Y de hecho una vez, nunca se hacía de noche. Yo eso digo, ya oscurecerá un poquito, me llevé un frontal y todo, porque yo había estado en la Antártida, pero en la periferia, y por ahí sí que hay un poco unas horas de noche, ¿no? 2 o 3 o 4, va cambiando. Pero allí daba igual cualquier hora del día, a las 3 de la mañana, a las 3 del mediodía, podías leer un libro dentro de la tienda sin luz, nunca hizo falta. El sol nunca se quitó, pero a veces se levantaban vientos muy fuertes, levantaban el polvo de nieve y no sabes ni dónde estás y te congelas en un momento. Entonces montábamos la tienda y nos metíamos allí. A veces estuvimos 2 días hasta poder salir de la tienda y luego no estábamos muy lejos de donde queríamos ir. Pero una situación de esas puede llegar a ser muy peligrosa allí, aunque técnicamente y desde el punto de vista alpinístico es más difícil esas grandes montañas del Himalaya, que Juanjo San Sebastián conoce muy bien. 80 más o menos, cerca de 80, está a 79 y pico de latitud sur, y el Everest está a 26, está a 20 y tantos, es la latitud de Canarias, que a veces se nos olvida eso. El Everest, si hacemos un paralelo, el Himalaya está a la latitud de las Islas Canarias. Lo que pasa es que está muy alto, claro. Tenemos otra pregunta. Cuando has hablado de la corriente, de la circulación termoalina, has dicho que hay 2 motores, al este y al oeste de la península antártica. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en esas zonas para que la razón de la corriente la sitúes allí? Bueno, por motivos de vientos y de circunstancias, uno de los sitios que se enfría mucho la superficie del mar es en el mar de Weddell, donde se ha encontrado el Endurance, el buque de Shackleton, la semana pasada. Entonces ahí hay una gran plataforma de hielo, la plataforma de Ron se llama, que tiene 400.000 kilómetros cuadrados de superficie, es gigantesca. Pero luego hay muchísimo mar helado, mucho. Y eso hace, al helarse el mar, se extraen sales, ¿no? El agua que queda está más... el agua congelada, el mar, la superficie congelada, es casi agua dulce. Si uno mete en un frigorífico, si hacéis este experimento, coger agua y echarle sal, ¿no? Revolverla y meterlo en el congelador, al cabo de un rato, no que se hiele todo el vaso, pero se hiela 1 centímetro, 2, si uno saca ese hielo, es casi agua dulce. Y en cambio lo que va quedando es una salmuera, cada vez más salado. Y eso pasa en el mar. Entonces, como se hiela mucho mar, se crea un agua muy salina, que es muy pesada, muy densa y que se hunde. Y una vez que se hunde, como hay gradientes con otro lado, pues circula por el hondo, ¿no? Por el fondo, cerca. Porque en el océano hay corrientes en el fondo, intermedias, en superficie. Cuando llega a otras latitudes ese agua sube más a superficie, se calienta, etcétera, y circula de otra manera. Por eso, en esa gran cinta transportadora, si uno sondea aguas profundas en el Índico, en el Atlántico Norte,
va a encontrar lo que se llama agua antártica de fondo. Es decir, que hay agua que viene de esos lugares. Y viene de eso, de que se genera el agua más fría, salina, densa, que con los gradientes que se crean motiva el motor de todo eso. Luego llega en superficie y la corriente del Golfo y todo esto relativamente cálida, llega ahí al estrecho de Fram, esas zonas que se veían en el Ártico entre Groenlandia y Escandinavia, o entre Groenlandia y Canadá, que ahí hay otros motores. Entonces ahí, como es el Ártico y hace frío, se vuelve a enfriar, se vuelve a provocar eso y se vuelve a hundir, y vuelve a haber gradientes de ese tipo. O sea que en el hemisferio norte hay unos motores comparables. Exacto. Lo que pasa es que el frío, la salinidad del agua es mayor en aquel caso. Y por eso están combinados, aunque no siempre van en el mismo sentido, pero son maquinarias complejas. Ahí está esquematizado, ¿no? En ese... Han visto que he procurado poner las referencias de los trabajos de los que son los gráficos. Cosa conveniente, porque a veces uno usa un dato. Yo me he oído pasar alguna vez de escuchar a alguien que usa un libro que incluso es un libro de texto. Y no es que sea malo, sino que es de hace 10 años o 15 o 20 y es previo a que se hubiera analizado el hielo del Domo C, ¿no? Por ejemplo, que tiene 800.000 años. Entonces dice que el hielo más antiguo del mundo tiene 420.000 años. Es así cuando no se había sondeado eso. Eso pasa a veces, aparte de otros riesgos que hay en esto, ya que hablamos de la información, ligados a Internet, ¿no? Si entra en Internet... No he puesto, sí he puesto alguna foto que se veía algún pico muy piramidal ahí, ¿no? Algún nunatak de estos. En Internet hay por ahí unas corrientes de esas que dicen que en la Antártida seguro que hubo extraterrestres y generaron unas pirámides perfectas, como prueban esos picos. Que hay uno que se llama el pico pirámide, que yo subí a él, y es una pirámide perfecta, pero es un pico de roca, labrado por el hielo como hacen los glaciares, ¿no? Como un pico piramidal. Que saben que hay gente para todo, incluso los que creen que la Tierra es plana y la Antártida es una especie de barrera de hielo para que no se derrame todo el agua, ¿no? Hay gente para todo. ¿Más preguntas? Bueno, yo tengo una última, tengo dos. Una rápida que es, has dicho agua líquida en lagos debajo del... ¿Eso cómo es posible? Es decir, Pues no es lógico, ¿no? ¿O no lo parece? No, porque hay el calor geotérmico. Hay zonas de anomalía geotérmica, igual que hay volcanes debajo del hielo, y eso es un factor que puede provocar fusiones masivas. Pero hay zonas, debajo de casi todos los glaciares hay una peliculita fina de agua líquida, porque el calor de la Tierra, incluso en un sitio que no haya anomalía, en cualquier lado, aquí viene a ser... según se va profundizando, hay un gradiente, cuanto más profundizas, más calor, ¿no? Que viene a ser 30 grados por kilómetro, más o menos, de aumento. Pero siempre hay un flujo calorífico que, aunque no profundicemos, hace que llegue cierto calor al suelo. Y ese es capaz de fundir medio centímetro de hielo en un año, la media que hay en la Tierra de eso. Y entonces eso tiene un factor muy importante en todos los glaciares, porque gracias a eso contribuye a que los glaciares fluyan, y los glaciares excavan los valles, arañan las rocas, en mayor medida gracias a que hay una peliculilla que hace que no se suelden a las rocas sólidamente, sino que permite el deslizamiento. Y si a eso le unes que hay una anomalía geotérmica y hay una depresión cerrada y que puede acumularse el agua, pues ahí se va juntando ese agua. Vale, y la última, y es, bueno, un poco más, va al hilo de alguna pregunta que se ha hecho, y es la siguiente. Hemos visto, junto con la tuya, otras charlas sobre el cambio climático. Es evidente que es una urgencia, es evidente que es una constatación científica lo que está ocurriendo, pero nosotros como espectadores que somos, porque al final podríamos hacer algo por nuestra parte, pero las soluciones tienen que venir desde otros estamentos, digamos, y tú has presidido alguna asociación científica también. La pregunta ¿es el cambio climático una prioridad de segundo orden? Siempre parece que hay algo más urgente. Hemos tenido una pandemia, ahora tenemos una guerra. ¿Siempre hay algo más importante? Hombre, siempre no. Lo que pasa es que estas dos cosas que han nombrado han sido muy gordas y eso es una urgencia clave, porque igual que el agujero
de la capa de ozono fue una urgencia y en el momento se que sale abordó. algo extraordinario y ves que nos vamos a morir todos con las bombas o los microbios estos o la radiación ultravioleta, pues hay que arreglar el tema urgente, pero lo otro permanece y es una urgencia no de segundo orden. Yo creo que a pesar de todo esto que pasa, eso sigue ahí. Las reuniones, a pesar de que haya habido la pandemia, los países no se han descolgado de los acuerdos. Tiene más que ver a veces con quienes mandan en los países y la etapa esta en Estados Unidos de Trump y tal, pues ha sido catastrófica en ese sentido, ¿no? De Estados Unidos, que es una pieza clave lo que hagan, desmarcarse del Acuerdo de París, etcétera. Los chinos ahora están en una línea favorable para esto, porque y esto ocurre no solo por ideología, sino porque ven que les tiene costes, ¿no? Las ciudades chinas están empezando a tener un aire casi irrespirable, ¿no? Las grandes ciudades en China, entonces ven que hay que reducir el uso de carbón, etcétera. Luego está la economía siempre detrás que lo hace difícil, pero yo creo que la senda es creciente de constatación de que es una urgencia y lo es. Y sí podemos hacer algo todos en una pequeña medida. Reciclar, pensar las cosas dos veces antes de hacer, no sé, cuando organizamos congresos, tal, intentar hacerlo en los sitios adecuados, que no hacer innecesarias. Eso no quita que haya que hacer cosas presenciales, pues seguro que es distinto hoy que estemos comunicándonos así aquí, que si yo desde mi casa estoy allí a través de los estudiantes, ¿no? Toda esta etapa que hemos estado dándoles la clase online, pues eso es fatal para ellos, para nosotros, no se conecta igual, no es lo mismo. Igual en los temas científicos de vez en cuando hay que reunirse y verse cara a cara, porque tú no te puedes relacionar con alguien que solo sabes que existe porque lo conoces online, no sabes cómo congenias con aquello y muchas veces en estas reuniones científicas terminas haciendo cosas y tomando acuerdos, discutiendo temas alrededor de una cerveza, un vino en la mesa. O sea que esas cosas van con la sociedad, ¿no? Y no se trata de eliminarlas, pero sí de racionalizarlas, ¿no? Encontrar un equilibrio, ¿no? Buscar un equilibrio. Bueno, pues si no tenemos una pregunta más. Hola. A ver, últimamente he visto varias charlas. Uno creo que era de un geólogo y el otro era físico, no me acuerdo muy bien. Y hablaban de la energía nuclear. Y ellos lo pintaban como la única herramienta cara a futuro que respalde pues, el consumo de energía que tenemos. Decían que sería inviable imaginarnos un futuro al ritmo que vamos sin la energía nuclear. Claro, eso contrasta muchísimo con los mensajes que nos vienen diciendo pues, varios grupos ecologistas, como puede ser Greenpeace, durante varios años, como, o sea, al fin y al cabo la energía nuclear la pintan como no sí, casi el mayor enemigo del mundo, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinión tienes al respecto? ¿O qué, Hombre, qué nos puedes decir? Mójate. Una cosa, por sí, voy a decir lo que pienso, que no es la única solución y no es a largo plazo. A lo mejor a corto plazo y para resolver ciertas cuestiones, no te digo potenciarlo mucho, sino hacer un uso racional de lo que ya hay o complementarlo hacer una actuación de ese tipo. Pero yo creo que la solución en un plazo y no muy lejano está en descubrir nuevas fuentes de energía ligadas a la fusión fría y para esto hay que investigar y invertir en ello. Mirar lo que ha pasado ahora con la pandemia, se ha volcado todo de una manera y en un tiempo récord se ha descubierto unas vacunas y tal, que eso no había pasado prácticamente nunca. Ha sido extraordinario desde el punto de vista científico lo que se ha conseguido en ese tiempo. El día que con este tema se invierta de verdad y se pongan esfuerzos importantes, estoy convencido que se va a terminar descubriendo fuentes de energía limpias. Un uso de los temas solares o de otros aspectos. Teniendo mucho cuidado en el intermedio con esto que llaman la ingeniería del clima, ¿no?
de querer artificialmente pues, poner superficies en los glaciares para que no se fundan, echar hierro en el océano para absorber, todo este tipo de cuestiones en sistemas tan complejos como es el medio natural, pueden desencadenar problemas que no estaban previstos, porque terminas afectando a otras cosas. Con eso hay que ser muy precavido, porque a veces salen ideas luminosas de ese tipo que hay que tener mucho cuidado con ellas. Estas cuestiones de la inyección del CO2 al terreno, igual que lo del fracking, todas estas cosas hay que manejarlas una vez que se tienen constataciones y evidencias fáciles, no hacer aventuras peligrosas en eso. Pero en lo otro yo creo que la energía nuclear tiene pegas de fondo muy importantes, como para no apostar por ello como única solución, porque esos residuos van a prevalecer mucho tiempo. El almacenamiento de residuos es un problema serio y la Tierra es como es y funciona como funciona. Entonces, yo lo abriría la mente a esa otra línea de cosas. No sé si me he mojado mucho, he salido medio airoso. Estas cosas, como todas las complejas, no son de A o B. No, pues sí, pues no. Bueno, pues aquí lo dejamos. Un enorme aplauso. Pues gracias. Está ricasco.